Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, dice el Señor a David, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, sin temor a ser considerados. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos podemos dar un grito de júbilo? Aleluya. Este es un salmo clave en la vida del rey David. Un salmo que David escribe en un momento muy, muy difícil de su vida. Pero hoy estamos aquí para hablarte de este proceso que tuvo que vivir el rey David. Diga conmigo: no callaré. No callaré. Aleluya. Puedes tomar tu lugar en esta hora. Quiero hablarte en esta noche sobre el peor enemigo en la vida del cristiano. Tú y yo tenemos un enemigo a muerte. Y el rey David tuvo que batallarlo, tuvo que subyugarlo y tuvo que someterlo y eliminarlo de su vida. Muchos de los que estamos aquí en esta noche no entendemos el por qué tenemos un problema y otro, y parece que estamos saliendo de un problema y de repente estamos entrando a otro y pareciera que los problemas no se acaban. Y has estado batallando con algo que tú mismo no entiendes y dices: ¿pero por qué? ¿Pero por qué me está pasando esto ahora y aquello y más allá? Y no entiendes el por qué están viniendo situaciones a tu vida y no sabes aún ni siquiera cómo solucionarlas. Pero yo vengo a hablarte en esta noche en el nombre de Jesús, que hoy vas a aprender cómo derrotar al enemigo que se ha estado levantando en contra de tu vida. Que hoy tú vas a aprender cómo derrotar al enemigo que quiere acabarte, que quiere aniquilarte. Pero hay un Dios poderoso que se va a levantar en medio de tu casa, en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia, para traer la paz y la bendición que tú has estado esperando. Hoy en esta noche tú vas a conocer la verdad. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque antes vivíamos en tinieblas, porque antes no sabíamos cómo caminar, porque antes no sabíamos cómo vivir la vida cristiana. Pero dice el Señor: esta noche tú vas a conocer la verdad, y esta verdad a ti te va a hacer libre en el nombre de Jesús. Porque una sola verdad, escúchame bien, una sola verdad de la palabra de Dios va a traer paz sobre tu familia. Una sola verdad de la palabra de Dios que tú recibas esta noche puede traerte la sanidad que tú has estado esperando. Una sola verdad que sea transmitida con el poder de Dios en esta noche sobre tu vida puede traer una revolución que puede cambiar todo lo que está desordenado en tu casa. Y hoy quiero hablarte de esa verdad. David, el rey David es uno de los reyes más queridos por el pueblo de Israel. El rey David fue un hombre por excelencia, un hombre que amaba a Dios, un hombre que desde sus principios, desde sus inicios, lo único que hacía es alabar a Dios. Él se levantaba cantando al Señor, él se dormía cantando al Señor. Y aunque su padre y su madre lo dejaron, aunque sus hermanos lo despreciaron, él decía: no me importa que todos me abandonen mientras Dios esté conmigo. Y David, este rey, se levantó poderosamente en medio del pueblo de Israel. Se empezó a ser un guerrero, empezó a emprender batallas y siempre salía victorioso. Batalla que David enfrentaba, batalla que Dios permitía que ganaba. Y muchas veces David tuvo que enfrentar batallas que ni siquiera tuvo que pelear. Muchas veces salieron a pelear y David regresaba con su ejército totalmente completo, sin ninguna pérdida, sin ningún herido, porque Dios había derrotado al enemigo sin que ellos pelearan. Y esta fama había agarrado a David. David era conocido por los filisteos como el invencible. Y cuando los filisteos oían que el rey David venía con su ejército a acercarse hacia ellos, todo el ejército de los filisteos empezaba a temblar. Empezaban a tener miedo porque sabían que su derrota estaba a la vuelta de la esquina.
sabían que si David venía en contra de ellos junto con su ejército, ellos estaban acabados. Pero no solamente los filisteos y los reinos que estaban alrededor del pueblo de Israel tenían miedo de David, sino que el mismo infierno sabía quién era David, porque David era un adorador por excelencia. David era un hombre que tenía intimidad con su padre, y el infierno sabía que este hombre cargaba poder de Dios. Por eso David entra en este proceso tan duro. El Salmo número 32 es David enfrentando a un enemigo que él ni se había dado cuenta que se le había levantado en contra de él. Un enemigo que casi elimina a David. Un enemigo que ni siquiera se imaginó David que tuviera tanto poder. Un enemigo que incluso se metió a su casa sin que David se diera cuenta. Y por poquito así, David lo pierde todo. Porque no entendía y no se dio cuenta la gravedad de su error y hasta dónde él estaba llegando. Y hay mucho cuerpo de Dios, mucho cuerpo de Cristo en este tiempo. Muchos miembros en las iglesias que hoy están batallando y que hoy están sometidos, y pareciera que están subyugados por ese enemigo, porque le abrieron la puerta y ese enemigo entró a sus casas y empezó a destruir una cosa y otra, y trajo problemas en el matrimonio, y el matrimonio empezó a desquebrajarse, trajo problemas en la salud, y parece que la salud está en uno y en otro, y parece que no podemos salir adelante. Trajo problemas en la economía, y por más que trabajas y trabajas y trabajas, no puedes salir de la situación en la que estás. Porque el enemigo entró, porque nosotros le abrimos la puerta y lo sentamos en la sala de nuestra casa y lo apapachamos y le dijimos: aquí estás bien. Si ustedes supieran cuántas personas en las iglesias están sentadas, que no son libres, que están batallando con una cosa y con otra, que permitieron que la falta de perdón entrara en sus corazones, y por más que Dios les ha hablado y les ha dicho: tienes que perdonar, los hijos de Dios han dicho: yo no voy a perdonar, o perdono pero no olvido. Mucha gente en las iglesias con amargura. Por eso tú vas a las iglesias y te hacen caras y te saludan mal y te dicen cosas que no tiene sentido que te digan para lastimarte, porque el corazón está lleno de amargura, porque no supieron sanar, porque no pudieron ir con Dios y decirle: Señor, quítame esta amargura que yo cargo, déjame ser feliz. Y la amargura ni te hace ser feliz, ni permite que hagas felices a otros, ni permite que tú puedas ver feliz a otro, porque tú le quieres arruinar la vida. Y si le va bien, tú le dices: oh, te está yendo bien por el momento, pero vas a ver al rato te va a ir mal. Y empieza ese espíritu negativo a desearle el mal a los que están alrededor de ti. Y yo no sé tú, pero David era un hombre por excelencia para reconocer a sus enemigos. Él sabía cuando alguien le estaba hablando de parte de Dios y cuando alguien venía a hablarle de parte del diablo. Y David era un hombre sabio, prudente. Dice la palabra de Dios que su corazón era semejante al de Dios, que David podía sentir lo que Dios sentía, que David podía sentir ese amor por los perdidos como Dios lo sentía. Pero David, aún siendo ese hombre tan tremendo de parte de Dios, un día se le hizo fácil, un solo día se le hizo fácil hacer lo que no tenía que hacer. Y desde ahí empezó la caída de David. Porque tienes que entender que mientras más grande es tu llamado, mientras más grande es el propósito que Dios tiene contigo, va a ser más grande la hazaña y el odio que Satanás va a traer contra ti, para que tú caigas y seas derrotado, para que no cumplas el llamado de Dios, para que no cumplas con el propósito de Dios, para que seas eliminado antes de que cumplas el propósito de Dios. Y Satanás sabe la unción que cargas, y Satanás sabe el poder de Dios que cargas. Y aunque tú no lo entiendas ahora y tú dices: es que yo acabo de llegar a la iglesia, yo no hago mucho en la iglesia, tú no sabes lo que Dios va a hacer el día de mañana contigo. Pero Satanás sabe que si tú te acercas a Dios y cumples su propósito, tú vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y Satanás dice: yo no dejo que tú cumplas el propósito de Dios, yo me encargo de sacarte del camino, de sacarte del propósito de Dios. Y va a traer situaciones a nuestra vida, va a traer cosas que nos gustan mucho a nosotros, para que nosotros quitemos la vista de Dios y la pongamos en las cosas que nos gustan.
y nos desenfoquemos y entonces volteamos a mirar. Es que antes yo hacía esto y era tan bonito, es que lo disfrutaba tanto, y ahora no lo estoy haciendo, y ahora estoy metido en la iglesia y como que me acuerdo del pasado y yo digo, es que estaba muy bonito lo que hacía allá, pero yo sé que tengo que estar aquí porque también es muy bonito lo que Dios hizo en mi vida, pero lo que yo estaba haciendo antes también lo disfrutaba. Y empieza Satanás a traer una sinfín de cosas a tu vida para que tú te distraigas, para que tú te desenfoques y abras la puerta por donde Satanás va a entrar y va a empezar a destruir las cosas sin que tú te des cuenta. Y a veces los hijos de Dios se pueden dar cuenta, a veces cuando ya es muy tarde, o a veces se pueden dar cuenta y decir, no importa, ya perdí mi salud, ya perdí a mi esposa, ¿qué más puedo perder? Y no luchamos y no batallamos y no enfrentamos esa batalla, esa lucha que Dios quiere que tú enfrentes. Pero los hijos de Dios decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no voy a caer, diga conmigo, yo no voy a caer en las trampas de Satanás. Yo no voy a caer en las mentiras del diablo. Yo voy a oír la voz de mi Padre cuando me está hablando, cuando me está enseñando. Y lo único que separa al hombre de Dios, lo único que rompe nuestra relación con Dios, se llama pecado. Lo único que pasó en la vida de David, que permitió que David empezara a caer en ese pozo profundo en el que él cayó, fue el pecado que David cometió. Y el pecado es cualquier violación a la ley de Dios, cualquier violación a la voluntad de Dios. No importa si esto es de orden sexual, de orden físico, de orden mental o de orden espiritual. Cualquiera que fuera una situación que te lleva a violar la ley y la voluntad de Dios, eso es pecado. Todo lo que viola y desafía la voluntad de Dios sobre tu vida. Y yo no vengo a hablarte de legalismo, yo no vengo a hablarte de que si usas pantalón estás en pecado, que si te pintas yo te vengo a hablar de lo que ofende la voluntad de Dios sobre tu vida. Yo te vengo a hablar de que hay cosas en tu vida que están ofendiendo a Dios y que te están robando la bendición de Dios. David estaba tan acostumbrado a derrotar a sus enemigos. David estaba acostumbrado a tener victoria tras victoria tras victoria. Pero pecó. Y el pecado lo metió a su casa y lo escondió. Se cayó y dijo, aquí no ha pasado nada. Nadie supo, nadie vio, y aquí no ha pasado nada. Y a lo mejor nadie había visto lo que David había hecho. Nadie había visto el pecado de David. Ni la gente más cercana a David se había dado cuenta de lo que David había hecho. Pero había un Dios que amaba profundamente a David y que había visto lo que David había hecho. Y entonces Dios da un edicto contra David. Y va el profeta de Dios y le dice, ¿qué haremos a este hombre que ha hecho esto y esto y esto? Y David inmediatamente dijo, mátenlo. Y después se arrepintió porque dijo, ese eres tú, Señor. Tú necesitas saber esta noche qué hacer con el pecado que has estado guardando dentro de tu casa. Esta noche tú necesitas arreglar cuentas con Dios y necesitas cambiar de dirección por donde tú has estado caminando. Esta noche tú necesitas confesarte delante de Dios y decirle, Señor, ya no más. Porque el pecado, escúchame bien, tiene el poder para destruir a tu familia. El pecado tiene el poder para destruir tu salud. El pecado tiene el poder para destruir tu economía. Pero Jesús tiene el poder para destruir el pecado, cualquiera que sea que tú hayas cometido. Dice la palabra del Señor que lo toma, lo echa en lo profundo de la mar y nunca jamás se vuelve a acordar de él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esta noche tú puedes tomar la decisión de esconder el pecado, de seguirlo guardando. Y tú puedes decir, no va a pasar nada. Es que ya llevo tanto tiempo guardándolo y nadie se ha dado cuenta. Nadie me ha dicho nada. Yo quiero decirte que esta noche el Señor te quiere hacer libre. Esta noche el Señor quiere que saques de tu casa lo que has estado guardando.
Cosas que a lo mejor no le has confesado a nadie, pero que tú y Dios saben que has cometido. Y que Dios está esperando el día en que tú vengas delante de Él y le digas: Señor, perdóname porque te fallé. Cosas que nadie sabe más que tú y Dios que has cometido. Y que Dios esta noche te está esperando para que tú vengas delante de Él y le digas: Señor, yo soy un libro abierto para ti. Si tú sabes lo que hice, ¿quién soy yo para no venir delante de ti y decirte: Señor, fallé y necesito tu perdón? Porque esta noche Dios quiere sanarte. Pero ¿cómo te va a sanar si no confiesas? Esta noche Dios quiere hacerte libre, pero ¿cómo te va a hacer libre si no confiesas? Esta noche Dios quiere perdonarte, pero ¿cómo te va a perdonar si tú no le dices que te perdone? ¿Y de qué te perdone? Esta noche Dios quiere hacerte libre. Diga conmigo: esta noche Dios me va a hacer libre. Esta noche Dios me va a hacer libre, en el nombre de Jesús. Dice el salmista David, el rey David: mientras callé, mientras metí el pecado en mi casa, dice que vino una amargura tremenda a su vida. Él ya no tenía gozo, él ya no tenía alegría, él ya no tenía felicidad, porque había violado la ley de Dios. Y no solamente lo había violado, sino que había escondido su error. Y cuando tú violas la ley de Dios y escondes tu error y no eres lo suficientemente valiente para admitirlo y confesarlo delante de Dios, cuando tú haces esto, tú le estás dando el poder absoluto al que tiene el poder sobre el pecado. Cuando tú cometes un error y no dices: Señor, yo te fallé, yo Señor, me equivoqué, pero yo vengo delante de ti para que me perdones una y otra vez. Cuando tú dices: oh, aquí nada pasó, nadie se dio cuenta, y guardas tu error, guardas el error que hiciste delante de Dios, tú le estás dando el poder absoluto a Satanás para que él empiece entonces a controlar tu vida. Primera de Corintios 15:56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Cuando yo peco, yo le estoy dando poder al pecado para que entonces Satanás tome el control de mi vida. Y entonces a través del pecado yo vengo a ser utensilio de Satanás. Porque ¿qué hace la amargura cuando echa raíces en nuestro corazón? Te amarga a ti, te amarga a tu familia, te amarga a la persona que tú deberías de hacer más feliz. Empiezas a transmitirle esa amargura y no te das cuenta que empiezas a destruir a los que más amas. La amargura te hace tomar decisiones que no son correctas. La amargura te lleva a aconsejarle a tu hijo o a tu hija que se divorcie, que deje a la esposa o al esposo si no es feliz, que por cualquier error mínimo tú dejes de batallar. Porque como yo estoy amargado y como a mí no me fue bien en el matrimonio, como yo me divorcié, yo le digo a mi hija: pues tú también divórciate. Total, a mí nada me pasó. Mira, seguí adelante. Tú también puedes divorciarte. Y no te estás dando cuenta del error tan grande que estás cometiendo por la amargura que tú ya estás cargando. Santiago 1 del 12 al 18 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón. Y no está hablando solamente del género masculino. Bienaventurado el hombre y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque todos somos tentados, todos. Levante la mano aquí en esta casa el que no es tentado. Aquí todos somos tentados continuamente, pero dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado porque te aguantaste, porque podías haber cedido a la tentación, pero dijiste: no, yo no caigo, yo no cedo, yo no voy a hacer que Satanás haga conmigo lo que él quiera. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, lo dice la palabra de Dios. Porque nadie es tentado de parte de Dios. Cada uno de nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Por nuestra propia naturaleza, por nuestros propios deseos, por lo que más te gusta a ti. Y dice el Señor: todos somos tentados, pero hay quienes van a recibir una tentación y otra, y en todas van a caer, porque te falta madurar y porque te falta afianzarte en el camino de Dios. Y si eres mujer, te falta tomar fuerza de tu padre y decir: yo no voy a caer en la tentación. Y si eres hombre, te falta también tener fuerza como hombre, como cabeza de la familia, y decir: yo no voy a caer en la tentación, porque la maldición que caiga sobre de mí va a afectar a mi familia, a mi esposo, mis hijos y mis generaciones, por un descuido, por una desobediencia que yo tenga. Ahora una cosa, escúchame bien, una cosa es caer porque tuviste un error, y otra cosa es tener un carácter débil que te lleva a estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios continuamente, porque eso es más cómodo, porque eso es más fácil. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás no te va a seducir y te va a traer con lo que a ti no te gusta, que sabes que deshonra a Dios. Con lo que a ti no te gusta, que sabes que deshonra a Dios. Satanás no te va a atacar por ahí. Satanás te va a atacar por tu punto débil, ahí donde sabe que tú eres débil. Si te gustan las mujeres, ahí, por ahí te va a atacar. Si te gustan las drogas, por ahí te las va a traer, te las van a regalar, te las va a traer el compadre y la comadre. Y te va a decir: éntrale, ¿quién te ve? No está tu esposa, no están tus hijos. Vamos, hagámoslo. Cualquier cosa que deshonre a Dios, que te guste, Satanás te lo va a estar poniendo en charola de plata. Y te va a decir: ándale, ahora es cuando. Y te va a poner mujeres, hombres a tu alrededor. Te va a poner situaciones en las que tú caigas fácilmente. Porque dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, cuando ya vistes el pecado, lo saboreaste y dijiste: bueno, vamos a darle aunque sea un poquito. Después de que ha concebido, porque ya lo hiciste tuyo, ya lo pensaste, ya lo maquinaste en tu imaginación, ya lo viste y dijiste: esto está bueno. Después de que ha concebido, da a luz el pecado, porque primero lo piensas y después lo llevas a la acción. Pero si desde tu pensamiento tú lo empiezas a reprender y le dices: te vas en el nombre de Jesús, yo no voy a caer en esto nunca más, yo no voy a caer en esta situación nunca más. Desde tu pensamiento tú empiezas a luchar y a reprender y a batallar en contra de eso. Eso se va a ir. Pero si tú en tu pensamiento le empiezas a dar cabida y empiezas a decir: esto va a estar bueno, sí lo vamos a hacer, y empiezas a planear la hora, el tiempo, el momento donde tú estés a solas. Pero acuérdate que siempre hay un Dios que está mirando tu proceder. Siempre. ¿A dónde iremos? Si nos vamos a lo alto de la montaña, ahí está el Señor. Si nos vamos a lo profundo de la mar, ahí está su presencia. ¿A dónde iremos que su presencia no esté? Después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, porque lo llevaste a la práctica, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y la gente dice: no es cierto, la gente se burla, la gente dice: es que te lavan el cerebro allí en esa iglesia, es que te están diciendo mentiras. Pero lo dice la palabra de Dios: la paga del pecado es la muerte. ¿Tú quieres seguir pecando y quieres seguir jugando con Dios? Dale. Dios no te obliga a que lo obedezcas, pero dice: al final de tus días lo único que vas a encontrar es la muerte. Y hay quien en su necedad y en su burla y en su deshonra a Dios dice: pues que me venga la muerte, pues qué más me puede pasar.
no sabiendo lo que viene después de la muerte, porque si supieras lo que viene después de la muerte en desobediencia a Dios, tú estarías temblando y estarías corriendo por alinearte a obedecer la palabra de Dios. Pero como no sabes, se te hace fácil decir, bueno, ¿qué más puede pasar? Hebreos 2:14 dice: el emperador de la muerte es el diablo, y él tiene el imperio de la muerte. Y como el pecado engendra muerte, cuando tú le abres la puerta a Satanás a través del pecado, él entra para arruinar tu casa, tu negocio, tu salud, tu familia, tus finanzas. Y entonces no entiendes por qué un problema por aquí y otro problema por allá, y de repente uno se te enferma, y de repente algo se te descompone, y de repente te quitaron horas en el trabajo, y de repente, y dices, ¿pero por qué? Porque hay algo que tienes escondido en tu casa que no has confesado. Porque hay algo que guardaste ahí y lo metiste debajo del colchón para que nadie lo viera. Pero dice el Señor, es tiempo que lo saques. ¿Qué es un emperador? Dice que el emperador de la muerte es el diablo. ¿Y qué es un emperador? Es un soberano, es el que tiene la máxima autoridad en todo un imperio, mayor aún que los reyes, y tiene total y absoluto dominio sobre todo lo que le fue dado. Cuando nosotros pecamos deliberadamente delante de Dios, le estamos diciendo a Satanás: ahora tienes el control y la autoridad total sobre mi vida para hacer lo que tú quieras. Y hay algunos que piensan que Satanás puede ser amigo de ellos, y no se dan cuenta que lo único que está haciendo es destruir. Y empieza de a poquito destruyendo, y te duerme y te endulza el oído y platica contigo tan a gusto cuando estás haciendo las cosas que deshonran a Dios, que ni cuenta te das de toda la destrucción que se está viniendo alrededor de ti. Cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando tú y yo venimos por primera vez a la presencia de Dios, dice su palabra que somos transportados del reino de las tinieblas, o del imperio de las tinieblas, al imperio de la luz. O sea que estábamos en control total. Satanás tenía dominio total sobre nuestras vidas, pero vino Jesús, lavó nuestros pecados, pagó el precio en la cruz por ti y por mí, y nos trasladó del imperio de las tinieblas al imperio de la luz. Quiere decir que en el imperio de la luz Satanás ya no tiene potestad sobre ti. En el imperio de la luz Satanás ya no tiene dominio sobre tu vida, más que el que tú le das cuando tú desobedeces a Dios. Dios ya te trasladó al imperio de la luz. Dios ya te trasladó a un reino nuevo. Pero yo le digo a Satanás: está bien, aquí estoy muy a gusto, pero déjame disfrutar tantito lo que yo hacía antes allá. En el libro de Juan, en el capítulo 13, dice que uno de los discípulos, Jesús juntó a sus discípulos, y uno de ellos mojó el pan en el plato juntamente con Jesús. Y era uno de sus discípulos. No era alguien que no tenía temor de Dios. Y dice que mojó el pan y salió. Y todo lo que iba a hacer él ya lo traía en la mente. Ya sabía lo que iba a hacer. Lo había planeado, lo había maquinado, había pensado cómo iba a hacer las cosas, pero todavía no lo llevaba a hacer. Pero mientras él sale de estar con Jesús y él se encamina a vender a Jesús, Satanás ya empezaba a tomar control de él. Y ya empezaba a ser un instrumento de Satanás. Pero Satanás no tomó control totalmente de la vida de Judas hasta que recibió las 30 monedas que le habían ofrecido por entregar a Jesús. Y cuando Judas recibió el dinero, dice que en el momento aventó el dinero y dijo: oh, ya no quiero nada, porque entendió el grave pecado que estaba haciendo y que estaba siendo un instrumento para Satanás, para ir en contra de Jesús. Pero dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y saliendo de ahí, Judas fue y se ahorcó, porque la paga del pecado
es muerte. Porque no importa qué tan lejos o qué tan cerca estás de Jesús, lo que importa es tu acción y tu corazón como está delante de Dios. Porque podemos fallar una y mil veces, podemos fallar continuamente, pero cuando yo voy delante de Dios y le digo: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y decía el salmista David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti, Señor, solo he pecado. Era tanto el dolor que estaba cargando David, era tanto el dolor que estaba cargando por haberle fallado a su padre. Efesios 4:26 dice: no pequen y no le den lugar al diablo, porque el pecado es lo que le va a abrir la puerta para que el infierno entre a tu casa. No pequen y no le den lugar al diablo. Si Satanás fue tan desvergonzado de tentar a Jesús, ¿tú crees que tú y yo vamos a pasar desapercibidos? ¿Tú crees que tú y yo no vamos a recibir tentaciones? Si se atrevió a tentar a Jesús, yo te aseguro que está alrededor tuyo, buscando el momento de traerte la tentación en la cual tú caigas. Porque a lo mejor Satanás ha estado rondeándote y te ha mandado una tentación y no has caído, y te ha mandado otra y no has caído, y te ha mandado otra y no has caído, y dices: este no cae, pero le voy a encontrar. Y sabes algo que Satanás tiene, que Satanás es tenaz y él no se cansa, y él trabaja alrededor de tu vida buscando en qué momento le abres la puerta para empezar a destruirte. Pero poderoso es Dios, dice que Él guardará nuestra alma, y con un muro dice que nos rodeará con su favor. Cuando Dios ve que en verdad tú estás batallando, cuando Dios ve que en verdad tienes el temor de Dios y tú estás luchando constantemente por no fallarle, Dios sabe que tú estás luchando y que le amas, y Dios dice: yo te voy a dar la fuerza para que salgas, porque junto con la tentación va a venir también el poder de Dios para que tú puedas resistir al diablo. Pero depende de ti y de mí. Dios quiere, pero muchas veces nosotros no queremos. David, siendo un rey poderoso, un hombre con el corazón de Dios, David fue el mismo que dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él escribió esas palabras porque su conexión con Dios era tan fuerte, su relación con Dios era tan fuerte, que escribió unos salmos hermosos. El mismo que escribió: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El mismo que escribió: unos confían en carros y otros en caballos, mas yo en el nombre de Jehová he confiado. Él mismo escribió esas palabras. Caerán a tu lado 1000 y 100,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque él estaba confiando en Dios. Pero ese mismo rey, un día comienza su cuerpo a debilitarse, un día comienza a temblar, un día comienza a ver que todo se empieza a caer a su alrededor, un día no entiende por qué está batallando con una cosa y con otra. Y entonces es cuando David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En mi gemir todo. ¿Sabes qué tenía este hombre? Había caído en una depresión profunda. Se la pasaba en amargura y llorando todo el día. Y decía: pero ¿por qué me siento triste? No me falta dinero, no me falta salud, tengo todo, era el rey. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento sin anhelo? ¿Por qué me siento vacío? Porque había metido a su casa el pecado y lo había escondido. Y decía David: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. De repente David se da cuenta que ya no tiene la misma fuerza, que ya no tiene el gozo de la presencia de Dios, que ya no tiene el gozo de sentir que Dios está ahí con él. Incluso yo creo que hubo momentos en su vida que empezó a dudar si Dios estaba con él, porque sus salmos escritos muchas veces dan a entender esa soledad en la cual estaba viviendo David. Y le decía: respóndeme, Señor, porque no te escucho. Has escondido tu rostro de mí. Y David se sentía vacío.
Y de un momento a otro David pierde su comunión con Dios. Y en vez de ver la mano de Dios bendiciéndolo como había estado acostumbrado toda su vida, en vez de ver la mano de Dios empoderándolo, en vez de ver la mano de Dios protegiéndolo, empieza a ver la mano de Dios levantándose en juicio contra David, a causa de lo que David había escondido. Porque cuando cometes un error, cuando haces algo indebido, cuando cometes un pecado, y en vez de arrepentirte escondes el pecado, y yo no te digo que se lo confieses a los hombres, pero es increíble que muchas veces ni siquiera podamos ir con Dios y decirle: Señor, tú sabes lo que yo hice en lo secreto, tú sabes en dónde yo estaba metido en mi teléfono, yo estaba haciendo y viendo cosas que te estaban deshonrando a ti, y yo sé que te ofendí. Y en vez de ir y correr y hacer eso, yo hago como si nada hubiera pasado, y vuelvo el siguiente día y hago exactamente lo mismo. Y me paso un mes y una semana y un año cometiendo el mismo pecado, porque digo, pues al cabo el juicio de Dios no me ha caído, sigo vivo, no me he muerto. Y no te estás dando cuenta de todo lo que está, el torbellino que se está levantando alrededor de tu vida, a causa de la vida continua que tú estás llevando de desorden y de ofensa delante de Dios. David decía: lo único que hago es llorar todo el día. Lo único que siento es un dolor continuo en mi alma todo el día. Y todo era a causa del pecado que él estaba escondiendo. Muchos vienen con los pastores y dicen: pastores, oren por mí porque apenas salgo de una y entro a otra, porque estoy batallando con una y con otra cosa. Y nosotros podemos orar por ti todas las veces que tú nos los pidas, y incluso es bueno que lo hagas. Pero si tú no confiesas tu pecado, ¿de qué sirve que nosotros oremos por ti? Porque la decisión de que tú seas libre, la decisión de que tú seas sano, la decisión de que la bendición de Dios vuelva a caer sobre tu vida es tuya. Nosotros no podemos hacerlo por ti. Nosotros no podemos confesar los pecados por ti. Eres tú el que se tiene que levantar. Eres tú el que tienes que sacar esa falta de perdón de tu vida. Muchos incluso no hemos podido perdonar lo que nos pasó en nuestra infancia, porque papá y mamá te golpearon, porque mamá y papá te abandonaron, porque papá y mamá se divorciaron, por tantas cosas que vivimos durante nuestra niñez. Y no hemos podido perdonar, y cuando lo recordamos con dolor y con amargura. Y eso es pecado delante de Dios. La falta de perdón es pecado delante de Dios. Sigues hablando mal de la gente, sigues hablando mal de los siervos de Dios. Es increíble que haya pueblo cristiano que imite a los pastores y que se burlen de los pastores. Hace un tiempo oí hablar a una mujer que decía: es que la pastora que teníamos antes quería una armada, y se armó hasta que el pastor no le compró su armada, y una burla que traían en la familia. Y la pastora armada, y le pusieron la pastora armada. Y eso no pasa allá afuera, eso pasa dentro de las iglesias. Gente murmurando y hablando en contra de los siervos de Dios. Y una noche mi esposo y yo estábamos orando por una familia en especial. Y mi esposo y yo estábamos orando en nuestro cuarto y decíamos: Señor, bendícelos, ayúdalos a salir de esta situación. Padre, sácalos, levántalos, prospéralos, sánalos. Y es de ese momento que estábamos mi esposo y yo orando, el Señor me reveló y me dijo: mientras tú estás aquí orando por ellos, ellos están en la sala de su casa hablando mal de ustedes. Y el Señor me mostró así en una visión la cara y los rostros, y mi corazón se dolió. Yo decía: Señor, ¿pero por qué? Si lo único que nosotros queremos es su bien y su bendición y que estén bien. Pero Satanás sabe que tú cargas un propósito y un destino glorioso. Por eso te enferma el corazón, por eso te vuelve el corazón duro, para que tú no puedas seguir sirviendo, para que no busques la voluntad de Dios. Y entonces hay muchos cristianos que se enferman el corazón tanto que dicen: bueno, yo voy a ir a la iglesia, voy a recibir, y así como recibo me salgo y me voy. Y se olvidaron de la convivencia, del servicio, porque nos han lastimado tanto,
que digo, para que no me lastimen más, mejor yo no me relaciono. Y no solamente a ustedes les pasa también a los pastores. Hubo un tiempo en que yo dije, Señor, ya no más. Sorry, Padre, pero ya no más. Ya no vuelvo a amar a nadie, ya no vuelvo a dar todo por la gente, ya no, Señor. Y por unos meses el diablo tenía endurecido mi corazón y dije, yo no más. Hasta que el Señor vuelve a tratar nuevamente conmigo y me dice, no, es que así no me sirves. ¿Para qué te quiero en esa amargura? Mejor no me sirvas. Y el Señor tiene que traer renuevo a mi alma y renuevo a mi vida y volverme a transformar y decirle, Señor, está bien. Tengo que seguir amando a la gente, que tengo que seguirla perdonando, tengo que seguir luchando porque la gente siga adelante, salga adelante y te empiecen a amar a ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo le doy gracias a Dios por la hermana Dionisia y por el hermano Tomás, porque no llegaron a sentarse, porque desde el primer día que llegaron, ellos llegaron buscando qué podían hacer. Y hemos sido lastimados, sí, pero no dejes que esa herida que tú tienes, que alguien más te causó, te impida recibir la bendición que Dios tiene para ti. Tenemos que perdonar continuamente, porque continuamente vamos a ser heridos, continuamente vamos a ser lastimados. Traemos costumbres y hábitos desde nuestra vida antigua, que venimos al camino de Dios y seguimos cargando con esos hábitos y esas costumbres. Gente dentro de las iglesias que les gusta transear, gente que les gusta pedir prestado y no pagar, gente que les gusta estafar a los mismos hermanos de las iglesias. Por eso aquí en la iglesia nosotros siempre les decimos, prohibido prestar a nadie. Nadie puede prestar a nadie, porque es muy común que gente llega y dicen, bueno, aquí hay hermanos que tienen posibilidades, gente que no viene a recibir de Dios, sino gente que viene a ver qué pueden sacar de las iglesias, y se enrolan como uno más de la iglesia y empiezan a pedir prestado aquí y prestado allá y nunca pagan. Y cuando ya acabaron todos sus recursos de la iglesia, entonces se van y dicen, es que en esa iglesia no había amor. Algunos dicen, es que estoy muy bendecido, pastor, porque no cambiaste tus hábitos que tenías antes, porque antes te gustaba robar lo que no era tuyo y lo sigues haciendo. Incluso en tu trabajo te tienen miedo y dices, que no nos podemos descuidar un momento, porque cuando nos descuidamos y está este o está esta, se desaparecen nuestras cosas. Hay gente que en las iglesias están viendo a ver qué hay en la iglesia para poderme llevar. Pastor, ya no están ocupando esa latita de pintura, ¿me la puedo llevar? No la ocupamos ahorita, pero la vamos a ocupar después. Y hay algunos que lo piden, pero hay otros que no. Y entonces tú dices, es que estoy bendecido. Sí, lo que pasa es que te estás agarrando cosas que no son tuyas. Estás tomando cosas que no son tuyas. Es que sobró este material del trabajo. No, ve con tu jefe y dile, hey, sobró este material, lo necesita, me lo puedo llevar, pídelo. Pero estamos tan acostumbrados a la tranza, es lo que se mueve en este momento, en este medio, en la sociedad. Y dices, es que estoy bien bendecido. No, porque Dios no bendice de esa manera. El que bendice de esa manera es el diablo. Entonces, si tú estás siendo bendecido por lo que te estás robando, no es Dios el que te está bendiciendo, es Satanás el que te está bendiciendo. En la palabra de Dios viene la historia de Acán. Y dice la palabra de Dios que cuando Acán metió el pecado en su casa, lo escondió, y aunque nadie lo sabía, Dios sabía lo que estaba haciendo Acán. Y entonces vino un montón de problemas a su casa. La casa de Acán estaba perdiéndose, destruyéndose a causa del pecado de un hombre. Pero más allá, escúchame bien, cuando el sacerdote de la familia está metido en estas situaciones, tú tienes que tener cuidado, esposa. Tienes que hablar con tu esposo y alinearlo y decirle, mi hijo, esto que estás haciendo no está bien. ¿Quieres la bendición para tu familia? ¿Quieres la bendición para tu matrimonio? ¿Quieres la bendición para tus hijos? Tienes que ayudar a tu esposo a salir de esa situación. Pero nos enojamos y somos muy buenas para pelear con el marido por otras 1000 cosas.
pero para decirle: hey, esto que estás haciendo deshonra a Dios. Ya es tiempo que le pidamos perdón a Dios por esto que está pasando en esta casa. Preferimos unirnos con ellos y hacer como que nada pasara. Y Dios no quiere que sigas en esa situación. Dice su palabra: no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo, porque la paga del pecado es muerte. Y más allá de eso, yo quisiera que tú entendieras esta noche que tú fuiste escogido para echar fuera demonios. Tú fuiste escogido para sanar a los enfermos. Tú fuiste escogido para proclamar las buenas nuevas de Dios. Tú no fuiste escogido para abrirle a tu casa a los demonios. Tú no fuiste escogido para caer como compadre al diablo. Tú no fuiste escogido para ser un instrumento de Satanás. Tú fuiste escogido para echar fuera demonios y levantar el reino de los cielos en la tierra. Para eso te escogió el Señor. Y David nunca pensó que un solo pecado de un solo día, el mirar a una mujer que no era suya, el desear a una mujer que no era su esposa, y como era el rey y tenía el poder de hacer lo que se le viniera en gana, dijo: tráiganme a esa mujer hermosa porque me quiero acostar con ella. Y se acostó. Y él dijo: soy el rey, a mí nada me puede pasar. Y el acostarse una noche con la mujer que no era la suya lo llevó a ser un homicida, porque tuvo que matar al esposo de esa mujer, porque esa mujer salió embarazada de la recámara de David. Y tuvo que mandar matar al hombre para que no se descubriera su pecado, porque un pecado te lleva al otro y al otro y sin darte cuenta ya estás hasta el cuello, porque una decisión mal tomada. Pero hay tres cosas de las cuales yo te quiero hablar en esta noche. Tres cosas para derrotar al enemigo de tu alma. Y esto todo solamente es para el que quiere. Para el que dice: ya estoy cansado de batallar. Para el que dice: ya estoy hasta acá de que Satanás nos esté dando palo. Tres cosas de las que yo te vengo a hablar en esta noche. Y voy a tratar de terminar rápido. 10 minutos. La primera es arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Arrepentimiento. Hermano Tomás, si me ayuda allá atrás, por favor. Sorry que lo interrumpa. Arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es venir al altar. El arrepentimiento no es venir al altar y llorar. Esas son lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento es detestar y odiar lo que hiciste que ofendió a la presencia de Dios. Arrepentimiento es venir al altar y decirle: Señor, no vuelvo a meterme en esa situación. Arrepentimiento es hacer un pacto aquí en el altar de decirle: Señor, yo te prometo que nunca más voy a pecar delante de ti de la forma que lo hice. Dame la fuerza, Señor, porque no tengo fuerzas. Pero yo sé que si tú me das la fuerza, yo voy a salir vencedor. Porque lo único que Dios necesita de ti, lo único que Dios necesita de ti es que tú quieras de corazón no más ofender a Dios. ¿Quieres derrotar al enemigo en tu vida? Tres cosas. Número 1, arrepentimiento. Número 2, confesión. No solo con los hombres, porque si tienes un hombre espiritual, una mujer, si tienes a tus pastores para confesar tu pecado, hazlo. Pero el primero con el que tú tienes que ir es con Dios y decirle: Señor, perdóname porque te he pecado. Sin arrepentimiento y confesión no puede haber perdón. Si tú no te arrepientes de corazón y confiesas delante de Dios, ¿cómo Dios te va a perdonar? Y número 3, restitución. Diga conmigo: restitución. Diga conmigo más fuerte: restitución. Restitución es reparar el daño que yo hice, arreglar la ofensa que yo cometí. Es que me robé 1000.
pero yo voy a regresar 2,000. ¿Sabes que hay hombres que llegaron a la presencia del Señor? Que llegaron en una edad ya adulta y dijeron, bueno, yo en mi juventud tuve 1, 2, 3 hijos con otra mujer, pero vine al camino del Señor y estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, pero allá atrás tuve hijos y nunca me hice cargo de ellos, nunca tuve una relación, y vengo al camino del Señor y sigo igual. No, un hombre de Dios que tuvo hijos allá afuera antes de conocer a Dios, un hombre de Dios es: yo me voy a hacer cargo de lo que dejé allá atrás, yo me voy a hacer cargo de mi pasado. Es que si yo dejé hijos allá atrás y no me hice cargo de ellos nunca, es que ahora yo los empiezo a buscar. ¡Hey, mujer! Te abandoné con mis hijos hace muchos años, pero aquí estoy y te traigo dinero por delante para restituir todos los años que yo no te ayudé con estos niños. Y te aseguro que esa mujer, por más odio que tenga, se va a sentir aliviada, porque no solamente vas a buscar a tus hijos y a reparar el daño, sino que llevas algo económico por delante. Eso es hacer lo correcto, eso es restitución. Cuando tú haces estas 3 cosas, cuando te arrepientes, cuando confiesas y cuando restituyes, el pecado no tiene poder sobre de ti, porque te arrepentiste de corazón, porque confesaste tu pecado y porque trataste de reparar el daño que habías hecho. Entonces el pecado, el poder del pecado sobre tu vida se anula. Ya no tiene poder Satanás sobre tu vida, porque lo único que le da a Satanás poder para manejar tu vida es el pecado. Pero si ya no hay pecado porque Dios te perdonó, ¿cómo Satanás controla tu vida? No puede. Segunda de Crónicas 7:14. Y este es un texto que muchos de ustedes se conocen y muy bien. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes por qué no puedes prosperar? Porque tu tierra está enferma. Siembras pero no cosechas, porque tu tierra está enferma, dice el Señor. Pero si tú te humillas, si me invocas de verdad con todo tu corazón, te conviertes de tus malos caminos. Cuando hagas esto, dice el Señor, cuando te humilles, cuando me invoques y cuando dejes tus malos caminos, entonces, solo entonces, dice el Señor, yo hago pacto contigo, que cuando tú hagas estas 3 cosas, yo te voy a oír desde los cielos y voy a perdonar tus pecados y voy a sanar tu tierra, para que entonces tengas siembra y cosecha, siembra y cosecha, y tu tierra va a estar sana. Y te lo voy a leer ahora al revés. Pero si mi pueblo no se humilla y sigue con el orgullo por encima y yo voy a seguir pecando, pues que acabo qué, yo voy a seguir viviendo la vida como a mí me gusta. Drogas, mujeres y alcohol, y todo lo que se pueda, vamos a darle. Y viceversa, para las mujeres también. Si mi pueblo no se humilla y invocan mi nombre, y no oran, y no buscan mi rostro, y no se arrepienten de sus malos caminos, aunque ores, yo no te voy a escuchar, dice el Señor, y no voy a perdonar tu pecado, y no voy a sanar tu tierra. ¿Cuáles de las 2 cosas tú estás esperando? ¿Cuáles de las 2 cosas tú quieres para ti? Yo le digo, Señor, permítame humillarme delante de ti cada vez que sea necesario, porque yo quiero que continuamente esté tu bendición sobre mi vida, que no me sueltes de tu mano. Porque el problema no es el pecado, el problema eres tú. Porque el pecado necesita un hombre o una mujer para materializarse. El pecado necesita de un hombre o de una mujer para llevarse a cabo. Si el pecado no tiene un hombre o una mujer para manifestarse, ¿cómo se va a manifestar? Pero siempre va a ser a través de la voluntad del hombre y de la mujer. Nunca Satanás te va a obligar a que peques. Nunca Dios te va a obligar a que le sirvas. Todo tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestros deseos, con nuestras inclinaciones, con lo que nosotros queremos.
Dice la palabra de Dios que el mundo está en la oscuridad y el mundo está perdido por una sola causa: porque habiendo venido la luz, prefirieron más las tinieblas que la luz. Porque habiendo venido Jesús a alumbrar la vida del ser humano, la gente prefirió una y otra vez seguir viviendo en pecado. La gente prefirió seguir una y otra vez ofendiendo a Dios. La gente prefirió una y otra vez seguir haciendo lo que a ellos les causaba placer. Porque habiendo venido la luz, prefirieron más las tinieblas que la luz. Porque habiendo llegado la gracia, la gente prefirió vivir en pecado que tomar la gracia de Dios para el perdón de sus pecados. Y habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron, se llenaron más de orgullo y se fueron tras sus pecados, tras sus deleites, tras sus placeres, y se olvidaron de Dios. Y en esa acción, en esa actitud, encontraron la paga de su pecado, que fue la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Lo dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Y aquí voy a decir algo que a algunos de ustedes les va a golpear, pero es la verdad y es la palabra de Dios. Yo quisiera decírtelo, te lo quiero decir con todo el amor del mundo, pero te lo tengo que decir con toda la autoridad de parte de Dios. Cada vez que tú te metes en tu cama y no estás casado con tu esposo, con tu esposa, no es esposo ni esposa. Cada vez que tú te metes en tu cama y tienes relaciones con el hombre o la mujer que vives, estás pecando delante de Dios porque no estás casado. Algunos dicen: pastor, es que estoy en proceso de arreglar papeles, ahorita no me puedo casar. Honra a Dios, honra a Dios, haz lo correcto delante de Dios y Dios te va a abrir los cielos a tu favor. Pero no queremos. El profeta Adrián, cuando llegó al camino del Señor, vivía en unión libre con su esposa. Y ellos se enamoraron de Dios. Ellos querían participar en todas las cosas. Y le dijeron: no puedes, estás en unión con tu esposa. Y no sé qué proceso también estaban pasando, que no podían casarse. Pasaron 6 meses ellos viviendo en unión libre, de que conocieron a Dios a que se casaron. 6 meses. Dice: pero amamos tanto a Dios que hicimos mi esposa y yo un pacto y le dijimos: 0, de aquí en adelante 0 tener relaciones hasta que nos casemos, porque queremos que la gloria de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Sabes qué pasó? Que Dios ve el sacrificio y hasta dónde estás dispuesto a llegar por Dios, y dice: ok, tú lo das todo por mí, yo lo doy todo por ti. ¿Sabes cómo Dios ha levantado a esta pareja tremendamente? Porque cuando tú quieres honrar a Dios primero antes que tus deseos, viene la gloria de Dios. Ay, pastor, es que si el viejo me deja, no te va a dejar, al contrario, va a correr por irse a casar contigo, verás, si no. Cada vez que surtes tu despensa, pagas tus biles y no trajiste primero tus diezmos a la casa de Dios, estás pecando delante de Dios. Cada vez que tú gastas tu dinero allá afuera en un montón de cosas y dejas de traer tus diezmos a la casa de Dios, tú le estás robando a Dios. Y tú dices: yo no le robaría al compadre, a la comadre, a mi vecino. Yo no soy un ladrón. Pero le robamos a Dios y le mentimos y lo tenemos como uno más, lo tenemos como un limosnero y lo tenemos como el que le damos aquí lo que nos sobra. Dice el Señor: yo no te estoy pidiendo que me des todo. Yo hice un trato contigo y yo te dije: si tú me das el 10% de lo que tú ganas, yo te voy a poner en la sobreabundancia. Y dije: más no, porque Satanás me dice que no es cierto, que si yo te doy el 10% me voy a quedar pobre. Dice el Señor: dale, vamos a ver quién dice la verdad, si Satanás o yo. Pero yo en mi palabra te dije que yo te voy a prosperar a ti, te voy a poner en la sobreabundancia cuando tú eres fiel conmigo. Cada vez que tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, tú estás pecando. Cada vez que tú desobedeces la palabra de Dios, estás pecando. Pero esta noche es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que te humilles. Es tiempo de que confieses tus pecados, para que tú regreses a tu casa esta noche con la gloria de Dios sobre tu vida.
sintiéndote livianito, sintiéndote libre, siendo sanado, siendo restaurado. En el salmo que leímos al principio, en el versículo 8, es David contando el proceso que él tuvo que pasar, el proceso en el cual él entró a causa de su pecado. Pero más adelante es Dios hablándole a David acerca del proceso y de lo que Dios estaba haciendo a través de ese proceso también con David. Porque por muy bajo que hayas caído, por muy profundo que hayas caído, cuando tú te arrepientes y confiesas y restituyes, ten por seguro que Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de la situación en la cual tú caíste. Y dice el Señor, en medio de tu proceso le dijo a David: yo te voy a hacer entender, yo te voy a hacer enseñar el camino por el cual tú debes de andar. Y le dice el Señor a David: yo pondré mis ojos sobre ti, yo voy a fijar mis ojos sobre ti. Pero solo una cosa te pido: no seas como el caballo o como el mulo, como el burro, que solo a palos obedece. Es la palabra de Dios diciéndole a David: no seas como el caballo, como el burro, que solo a palos obedece. Es que Dios no te quiere dar palo. Es que dice la palabra de Dios que Dios nos habla con cuerdas de amor. Es que Dios nos habla con amor y te atrae hacia Él con amor. Pero uno está aferrado y terco a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice el Señor: ok, te tengo que tratar como al burro y como al caballo. Te tengo que dar palo para que entiendas. Porque mientras todo está bien, tú no haces caso. Mientras todo está bien, tú sigues haciendo lo que no debes de hacer. Versículo 10, en el mismo capítulo que leímos al principio: muchos dolores habrá para el impío. ¿Cuántos? ¿Quién es el impío? El que se goza en desobedecer la palabra de Dios. El que, habiendo sido corregido una y otra vez, dice: yo no voy a hacer caso, yo voy a seguir viviendo mi vida. Muchos dolores habrá sobre el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Es que yo puedo caer una y otra y otra y otra, pero Dios me va a levantar, porque su gracia y su misericordia me van a levantar una y otra vez, y las veces que yo caiga, porque la misericordia de Dios va a estar ahí. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y termina este salmo diciendo esto: pasé por el proceso, tuve que pagar las consecuencias de mi pecado, pero habiendo pasado el proceso, cuando Dios me restituyó, cuando Dios me sacó de la condición en la cual yo me encontraba, entonces vino el gozo nuevamente de la presencia de Dios. Entonces empecé a sentir nuevamente el gozo y el placer de gozarme en su presencia. Entonces volví a sentir fuerza sobre mis huesos. Entonces otra vez volví a vivir en esa bendición constante en la cual Dios me había puesto antes, y que yo perdí a causa de mi necio corazón. Y Dios te quiere hablar esta noche a ti. Yo no sé, yo no vivo contigo, ni sé qué está pasando en tu vida, pero hay cosas en tu casa que no le has platicado a nadie y que has preferido esconder, porque qué vergüenza sería que aún tu esposa o tu esposo se diera cuenta de eso, que tus hijos supieran, y preferiste esconderlas y hacer que nada pasa. Pero dice el Señor: yo te vi, yo estuve ahí presente cuando me estabas deshonrando a mí antes que a cualquier otra persona. Y dice el Señor: estoy esperándote, porque yo te quiero perdonar, yo te quiero levantar y quiero cumplir mi propósito en ti. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche quieran renovar ese pacto con Dios, quieran volverse a tomar de la mano de Dios. Pero si tú estás esperando que todo venga por arte de magia, no va a pasar. Tienes que tomar acción esta noche. Y yo quisiera que todos viniéramos al altar y dobláramos nuestras rodillas. El mover de Dios y el avivamiento que viene a esta iglesia no va a ser provocado por el canto, no va a ser provocado por la danza, no va a ser provocado el arrepentimiento,
El avivamiento que venga a esta iglesia va a ser por el arrepentimiento que tenga la iglesia delante de Dios. El arrepentimiento lo único que provoca es un gozo sobrenatural sobre tu vida. Así que yo no sé cuántos quieren ese gozo sobrenatural nuevamente sobre sus vidas. Yo quisiera a todos aquí en el altar, a todos, que viniéramos, dobláramos nuestra rodilla y le dijéramos: Señor, tú me conoces bien. En lo íntimo, Señor, donde nadie me ve, tú me has visto. Y tú sabes qué cosas Dios ha visto en tu vida. Tú sabes qué cosas Dios te está hablando a ti. Y Dios quiere escucharte de tu propia boca, con tus propias palabras, decirle: Señor, yo he fallado delante de ti. Señor, yo te he ofendido una y otra vez. Y dile: Señor, en esta noche yo quiero ser libre. Yo quiero que sanes mi tierra. Yo quiero tener tu bendición nuevamente. Por eso vengo delante de ti, Señor, para humillarme delante de ti. Yo no vengo a humillarme delante de los hombres, Padre. Yo vengo a humillarme delante de tu presencia y a pedirte perdón, Señor, porque tú sabes, Señor, que te he ofendido. Y yo sé que te he ofendido. Yo sé que se me ha hecho fácil hacer cosas que yo sé que no debo hacer. Pero en esta noche yo vengo delante de ti y te pido perdón. Señor, a lo mejor solamente he guardado falta de perdón. A lo mejor he estado, Señor, obstinada en no perdonar a aquel que me ha fallado. A lo mejor le he fallado a mi esposa o a mi esposo. A lo mejor he estado contemplando mujeres o hombres que no son míos. Y aún con la mente pecado, Señor. A lo mejor, Señor, he pensado tantas cosas que te han ofendido, Padre. Pero hoy como iglesia venimos delante de ti, Señor, y nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Invocamos tu nombre, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Sana, Señor, la tierra de tus hijos. Sana sus hogares. Sana sus matrimonios. Sana, Señor, la vida de sus hijos, Padre. Trae sanidad, Señor. Sana su economía, Padre. Trae, Señor, bendición del cielo. Oh, Señor, mira sus corazones. Mira el corazón con el cual a ti claman. Mira el corazón con el cual en esta noche están clamando delante de tu presencia. Porque tú no miras al hombre, tú no miras a la mujer, tú miras el corazón con el cual esta noche claman delante de tu presencia. Oh Padre, todo espíritu de orgullo se va de esta casa, porque todos hemos fallado delante de tu presencia. Todo espíritu de orgullo, de altivez, se va de esta casa ahora en el nombre de Jesús. Y reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestras fallas delante de ti, Señor. Porque ¿quién soy yo para venir delante de tu presencia y decir yo no he pecado delante de ti? Mentiríamos y aún ofenderíamos más tu presencia sobre nosotros. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos ofendido tu presencia. Hemos derribado los altares en nuestras casas. Hemos derribado el altar de tu presencia en nuestra casa, Padre. Te pedimos perdón, Señor, esta noche. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a este pueblo que de rodillas viene delante de ti a clamar, a implorar tu nombre. Escucha a tus hijos, Señor. Ellos vienen con un corazón humilde delante de ti. Señor, muéstrales tu misericordia.
Muéstrales que tú estás presto para bendecirlos nuevamente. Que tú estás anhelando el tiempo de volver a tener comunión con ellos. Que tu propósito y su llamado no se ha ido. Que el propósito que tú tienes para sus vidas no se ha perdido, Padre. Que el llamado, Señor, que tú tienes para sus vidas no se ha ido. Que está ahí presente. Que viene el tiempo del cumplimiento. El tiempo de que verán tu gloria, Señor. El tiempo en que verán, Señor Jesús, cómo su tierra empieza a ser sanada. Y cómo empieza a venir la bendición. Y a brotar tu bendición, Señor, de una manera sobrenatural, Padre. Levanta a tus hijos esta noche, Padre. Levanta a tus hijas, Señor. Porque estamos, Señor, preparándonos, Padre, para ser empoderados por ti. Queremos el mover de tu presencia sobre nuestra casa. Queremos el poder del gozo de tu presencia sobre esta casa, Padre. Queremos sentir tu presencia continuamente, Padre. Declararemos nuestro pecado, Señor, continuamente delante de ti. Y no esconderemos, Señor. No esconderemos, Padre. No esconderemos más nuestro pecado de delante de ti, Señor. Declararemos nuestras fallas continuamente, Señor. Porque te amamos, Padre. Porque sabemos de dónde nos sacaste. Y no queremos volver a ese lugar de suciedad. No queremos volver a ese lugar de ruina, de pobreza y de miseria, Padre. Queremos ser levantados por el gozo de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Porque tú eres real, Padre. Porque tú habitas en medio de este pueblo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por los corazones que hoy se han puesto a cuentas contigo, Señor. Porque yo sé que viene un mover poderoso sobre sus vidas. Esos corazones sinceros que hoy, Señor, se humillaron delante de ti, hoy son cubiertos con tu gracia y con tu misericordia. Y serán llenados de ti, Señor. Serán llenos nuevamente con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres real. Gracias, Señor Jesús. Tienes que salir de esta casa esta noche sabiendo que el Señor te va a levantar. Tienes que salir esta noche sabiendo que la gloria de Dios va contigo y que ya no más vas a volver atrás nuevamente. En el nombre de Jesús, levántate, iglesia. Levántate a cumplir el propósito y el llamado de Dios. Levántate a cumplir con el plan que Dios tiene para tu vida.